Bueno, pues os voy a contar hoy un poquito sobre la herramienta, una introducción a la herramienta Terraform, ¿vale? A ver, esto voy a darle aquí a la presentación, vamos a poner esto en grande, que se vea bien. A ver, vale, vamos a ver, si no me vuelve loco. Vale, esto lo pongo por aquí y esto lo ponemos así. Vale, bueno, he preparado aquí unas cuantas diapositivas, ¿vale? Para contaros un poquito qué es esta herramienta de Terraform. Terraform, para el que no lo conozcáis, entra dentro de la categoría de infraestructura como código, o sea, permite, en base a, unos ficheros que tú te crees, permite definir los recursos que tú vas a desplegar sobre un cloud, ¿vale? Sea privado, sea público, ese normalmente es el uso mayoritario. Aún así, ahora lo veremos, Terraform tiene lo que él llama providers, que son muchos, pues, aparte de clouds, que creo que es el uso mayoritario que se le puede dar, tiene algunos otros usos, como puede conectarse a bases de datos, digamos, para definir la arquitectura de la base de datos en ficheros, puede conectarse a Docker también. Entonces ahora un poco después vamos a ver esos proveedores que tiene, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a empezar diciendo un poco qué es Terraform. Como os he contado, es una herramienta de infraestructura como código. Está desarrollada por la empresa HashiCorp, que a algunos ya os sonará, tiene algunos productos conocidos como Vagrant y algunos otros más, ¿vale? Y como os he dicho, pues nos permite definir en ficheros de texto nuestra infraestructura, ¿vale? Yo que lo llevo usando unos meses, yo diría que es una herramienta básica para un equipo de sistemas, de operaciones, de infraestructura, porque en cuanto tú necesites crear una mínima infraestructura con una cierta complejidad, yo pienso que es inviable hacerlo si tú no tienes esto versionado en un código, ¿no? O sea, imaginaros desplegar 4 máquinas dentro de un clúster que lleva su almacenamiento, que lleva un grupo de autoescalado, una serie de reglas de seguridad en cuanto a firewalls. Intentar rehacer eso si ocurre un desastre y tienes que rehacer tu infraestructura, te lo quieres llevar a otro cloud, hacerlo a mano, pues es una locura, ¿vale? Entonces, si tú lo tienes versionado, ahora veréis después una demo que haremos de cómo despliega esto y el control, la capacidad que tienes con una herramienta como Terraform. Vale, ¿por qué quizás me gusta más? Hay más herramientas de infraestructura como código en el mercado. A mí, ¿por qué me gusta más Terraform? A ver, yo había probado antes CloudFormation, que es la herramienta de infraestructura como código de Amazon, y los llamados ARM templates, que es la herramienta similar en Azure. Y el problema que tienen estas dos herramientas básicamente es que son propietarias de la cloud donde están ubicadas, ¿no? Entonces, tú puedes aprender CloudFormation, pero solo te va a valer para desplegar infraestructura en Amazon Web Service. Y tú puedes aprenderte los ARM templates, pero solo te va a valer para desplegar infraestructura en Azure. Con lo cual, Terraform, ellos se definen como multi-cloud y cloud agnostic, aunque eso habría que cogerlo un poquito con pinza, porque yo pienso o opino que no es 100% así, digamos. O sea, sí que es multi-cloud, tú te aprendes, digamos, cómo es el sistema de ficheros de Terraform, cómo trabaja, cómo es el ciclo de vida, y eso lo puedes aplicar a diferentes clouds, Amazon, Google Cloud, un poco lo que se te ocurra. De hecho, vemos en esta ventana, vemos la gran cantidad de proveedores que él soporta. Vemos que hay un montón, OpenStack, VMware en cuanto a cloud privados.
los major cloud públicos como Amazon, Azure, Google, en fin, un montón. Aquí tenéis un enlace, de hecho, para ver en la documentación oficial todos los proveedores que él soporta, ¿vale? Lo que os decía de por qué no es 100% cloud agnostic. A ver, la propia arquitectura de la cloud hace que un servicio como la API de Amazon Web Service no tenga nada, o sea, tenga muchas diferencias con la API de Azure. Entonces, no puede ser 100% cloud agnostic como, digamos, se vende, ¿no? En ese sentido. Yo pienso, o por lo menos así lo he probado por las prácticas que yo he estado haciendo, que dentro de los major clouds no hay mucha diferencia. O sea, adaptar tu código, y ahora después lo veremos, de Azure a Amazon, pues creo que tampoco conlleva mucho, porque al final, ¿cuáles son las diferencias? Que para definir un recurso de máquina virtual en Amazon se define como EC2 y en Azure se define como VM, Azure VM, me parece que se llama en concreto. Entonces, son cosas que relativamente son sencillas de adaptar, ¿vale? El cambio en el código. Ahora, si tú pretendes, tú te vas, por ejemplo, cuando vimos, por ejemplo, el ejemplo de Virtualized Operations, pues la manera de trabajar con Terraform ahí no tiene nada que ver a trabajar con Google Cloud, con Azure, con Amazon Web Service. O sea, cambia mucho esa manera de interactuar con la API, que es lo que al final hace Terraform, ¿no? Interactuar con las APIs por abajo, interactuar con las APIs de estas clouds, ¿no? Entonces, es agnóstico, entre comillas, ¿vale? Bueno, ahí tenéis los proveedores que soporta, si le queréis echar un vistazo tenéis el enlace, ¿vale? Como hemos dicho, es independiente del proveedor cloud, es multicloud, utiliza un lenguaje, esto es curioso porque a mí es una de las cosas que más me gustan de Terraform, que yo soy partidario de herramientas igual que ocurre con Ansible, de que sean un lenguaje, al menos que yo no soy desarrollador, un lenguaje muy sencillito de entender y que, como veis en ese ejemplo de abajo, creo que se entiende bastante fácil, ¿vale? Usa un lenguaje de alto nivel, declarativo y simple, que no recuerdo ahora mismo el nombre que tiene exactamente, y se basa en ficheros con extensión .tf, ¿vale? O sea, la idea aquí es, yo tengo mi proyecto, yo me creo mi proyecto en local, me creo una carpeta que va a ser el proyecto del Big Data as a Service, como vamos a ver, por ejemplo. Y yo voy describiendo mi infraestructura en ficheros.tf. Cuando después nosotros hacemos un aprovisionamiento, que ahora después os contaré qué es lo que es, él lee todos los ficheros .tf que hay en el directorio y conforme a eso hace el planning de qué recursos va a crear. ¿Con esto qué quiero decir? Que tengo muchas maneras de organizar mi proyecto. Yo puedo, de hecho veremos ejemplos por ahí, que mucha gente crea un fichero main.tf y ahí declara el proveedor que va a usar, declara los recursos y lo mete todo en un fichero enorme. A mí, o por lo menos así yo como lo he aprendido, me gusta separarlo en tipo, efectivamente, como dice Adri, el lenguaje que usa se llama HCL, ¿vale? Se llama HCL, HashiCorp Configure Language, es en concreto el lenguaje que usa, ¿vale? Pero como veis es algo muy sencillito. O sea, en este ejemplo que hay aquí, definimos un recurso de Virtual Network en Azure. Esto es mirar la documentación, el recurso se llama así, en este primer campo que vemos aquí, Azure RM Virtual Network. Esta segunda propiedad que nosotros asignamos es un nombre interno, que yo le he llamado VNet, pero le podría haber puesto VNet 2, VirtualNet, es un nombre interno que después usaremos para poder acceder al recurso, ¿vale? Y después es configurar las propiedades que a nosotros nos interese. La documentación de este recurso nos va a decir qué propiedades podemos setear, digamos aquí, y ya es cuestión un poco pues, de adaptarlo a las necesidades. Dime, Alex. ¿Qué diferencia hay entre el NAME y el VNet que has puesto arriba?
Este es el name es el nombre que va a llevar el recurso cuando se despliegue en Azure, y el vnet es un nombre interno de tu código. Lo vas a usar cuando después veamos cómo puedo referenciar eso cómo puedo referenciar dentro de mi código este recurso que he creado. Si dentro del DF yo quiero referenciar esta red, vas a usar ese nombre interno. Referencia dentro de Azure, ¿no? Por ejemplo, oye, en la máquina pascual vas a conectar a MyKubernetes para que... En Azure, después cuando veamos cómo llamas al recurso, se va a llamar con esta property. Esto es interno y esto es, al final, es el nombre que voy a usar en el cloud. ¿Vale? Entonces, ¿qué elementos forman parte de Terraform? Pues hay providers, hay recursos, hay data source, hay variables, hay templates. Luego los vamos a ver, creo que vamos a ver todos estos menos las templates, que esto quedará, es un poquito algo más avanzado, quedará para una futura versión de Terraform 2, si es que se produce y hay ganas, pero ya lo veremos, ¿vale? Entonces, bueno, un poco quedaros con esa idea de que es bastante sencillito de escribir un recurso. Vale, los primeros pasos que haríamos con Terraform. Una vez que te instalas Terraform, al final se instala, es un binario. Es tan simple como descargarse el binario de su web. Te lo plantas en tu... Bueno, con el Mac creo que se puede instalar con Brew, pero si no es tan sencillo como descargarse el binario, te lo dejas en el USR bin local de tu PC y ya puedes usarlo. ¿Vale? No tiene más historia. El primer paso que yo haría para empezar con Terraform sería, bueno, tú te creas tu directorio donde vas a alojar tu proyecto y lo primero sería definir el provider al que tú vas a atacar, digamos, con Terraform, ¿vale? En este caso, el ejemplo que vemos ahí, yo estoy usando el provider de Azure, ¿vale? En este caso, el provider de Azure te pide como mínimo estos 5 campos que vemos aquí, ¿vale? Esto va a variar, depende del proveedor que tú uses. En Amazon, por ejemplo, pues te va a requerir que tú le pases ¿cómo se llama? El access key y el secret key, porque la API de Amazon, el acceso es con esos dos datos. En este caso, en Azure, nos pide el ID de la suscripción, el client ID, un secret y el tenant, donde estos son datos que ya pertenecen. ¿Cómo obtenemos estos datos? Es algo que no vamos a tratar en esta presentación, pero es algo que si buscas en la documentación se puede ver. Azure te proporciona cómo puedes acceder, digamos, a ello. Al final crea una especie de principal en tu suscripción que tiene unos permisos para que Terraform pueda atacar a ese API, ¿vale? Al final necesita poder desplegar cualquier tipo de recurso. Entonces, yo me creo un fichero, en este caso a mí me gusta llamarle provider.tf, relleno los datos que yo necesito y el primer comando que vamos a ver de Terraform, hago un Terraform init, ¿vale? Esto lo que hace que es, él crea una serie de ficheritos ocultos, un directorio de configuración y demás que se descarga, porque si veis cuando hagáis la prueba y os descarguéis Terraform, el binario ocupa muy poco, prácticamente no tiene nada. Él, una vez que hace el Terraform init, lee el directorio, ve que el provider que está usando es Azure y se descarga una serie de plugins que le van a permitir interactuar con Azure, ¿vale? Eso es lo que haría el comando de inicialización. Además va a crear un fichero que después veremos importante, que es el fichero de estados, que es uno de los ficheros más importantes. Ese fichero lo que contiene es información sobre los recursos que tú tienes, digamos, en local con respecto a los que hay en el cloud. O sea, ahí es donde él mantiene qué información es la que, cuando hagas un plan de aprovisionamiento o destruyas algo, qué información es la que él tiene que crear, que le falta o que destruir. Después veremos algún ejemplo de ese fichero, ¿vale? Pero así es como comenzaremos, con un Terraform init, inicializamos el proyecto. Aquí vemos un ejemplo de lo que nos crea este init, ¿no? Como os he contado, esta iniciación. Nos crea un directorio .terraform y un fichero de estados que siempre se va a llamar .terraform.tfstate.
donde nos alberga el estado de los recursos. Este es un ejemplo de qué contiene. Esto normalmente contiene un montón de configuraciones, depende de los recursos que tengamos desplegados. Como veis aquí, veis que tiene aquí una nick, que tiene un nombre de suscripción, un nombre de DNS, en fin, el estado que él mantiene de todo eso que tú has desplegado en el cloud, ¿vale? Este fichero él lo utiliza mucho, lo va actualizando, lo va cambiando, y es con el que él realiza todas estas configuraciones, ¿vale? Vale, ya hemos visto uno de los comandos del ciclo de vida, que sería el init. Ahora vamos a ver un poco cómo operamos con Terraform una vez que ya tenemos algunos ficheritos creados con algunos recursos y demás, ¿vale? ¿Cuál es, digamos, el ciclo de vida que se suele realizar? El primer comando del que vamos a ver es el plan. El plan lo que hace, Terraform plan, si veis ahí en el ejemplo, te dice qué cambios existen entre nuestro código y el fichero de estados que él mantiene. O sea, imaginaros por un segundo que yo me creo un ficherito como el que hemos visto antes en el que describo una máquina virtual, ¿no? Que lo voy a albergar en una localización, una máquina que es del tamaño 3x large, por ejemplo, tal. Yo lo primero que hago es hacer un plan. ¿Qué me hace el plan? Como si veis aquí, el plan te dice, vale, he mirado todo tu código, todos los ficheros .tf que tienes, y a mí me sale que quieres crear estas dos cosas, como veis aquí. Un resource group, en este caso, bueno, crea dos resource group. ¿Veis que te dice, voy a crear dos resource group? O sea, el plan es añadir dos, no cambia ninguno y no destruyo ninguno. Es simplemente una comprobación. No realiza ningún cambio en el cloud, ni destruye, ni crea nada, simplemente te permite ver... Lo que sería un dry run, ¿no? Sí, se puede asociar de manera similar. Sí, harías, pero sin hacerlo. Efectivamente. Ese sería el primer comando básico. Ahora vamos a ver el apply, que ese ya sí implementa cambios, que a la vez también te hace un plan primero. Hay gente que a lo mejor no le gusta hacer el plan porque lo tiene muy claro y lanza un apply directamente. Hombre, yo recomendaría que cuando ya tú tienes una infraestructura con una complejidad, de momento primero hagas el plan para enterarte de lo que va a hacer esto, por lo que pueda pasar, porque puede ser que el apply tú lo veas muy claro y demás y lanzas un apply, incluso se puede hacer un apply sin confirmación, que directamente ya te aplicaría todos los cambios, y eso pues hay que tener cuidado porque tiene mucho peligro, claro. El tab y los directs que pone el computer, es decir, que lo va a generar dinámicamente, claro. Hay datos que en el plan los vamos a poder ver, pero hay otros datos que él no aparecen aquí. Cuando solo aparece el computer quiere decir normalmente que él no lo conoce en el momento de hacer el plan, porque como todavía no ha creado el recurso, no sabe ni de qué Azure le va a asociar a ese recurso cuando lo cree. Entonces, o bien que no lo conoce en el momento, o bien que depende de otro recurso que todavía no existe, que eso es algo que veremos después, cómo puedes referenciar un recurso en base a otro, ¿vale? De manera dinámica. De momento la idea que daros que el plan es un dry run, digámoslo así. Vale, aquí pasaríamos al apply, que esto ya tiene más peligro, ¿vale? El apply, aquí vemos un ejemplo, pues no es más que aplicar los cambios existentes entre nuestro fichero de estados y el cloud. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que va a eliminar un security group, una regla, y que va a crear una regla. Pues ¿por qué? Porque en el código tú habrás hecho los cambios necesarios para que llegue a este estado, digamos. Entonces, ¿el que te dice aquí? Te dice, oye, voy a añadir uno, no cambia nada y te voy a destruir uno. Hay que tener en cuenta que Terraform es lo suficientemente inteligente para que hay recursos en el cloud que cuando tú modificas un recurso, el ejemplo por ejemplo, se ve claro con los keepers de Amazon Web Service, ¿vale? En Amazon Web Service, para tú acceder a las instancias que creas, tienes un keeper que es al final un par de claves, pública y privada. En Amazon Web Service tú no puedes cambiar una keeper de una instancia que ya está corriendo. Te obliga a destruir la instancia
si tú vas a la interfaz web, crear la instancia nueva y asociarle el keeper, o sea, no puede cambiar. Entonces, ¿qué harías? Claro, tú imagínate que en Terraform tú te vas al ficherito que describe tu recurso y dices, no, pues ahora no quiero este keeper, se lo cambio. Cuando hagas el plan y el apply, él va a detectar que has cambiado algo, que es lo que está sucediendo aquí. Bueno, en este caso aquí es el ejemplo con un security group, pero sucedería lo mismo, te diría, oye, yo he detectado aquí un cambio, voy a eliminar. Él es lo suficientemente inteligente para decir, te elimino la instancia y te creo una instancia nueva con el nuevo keeper. Entonces aquí aparecería, te voy a eliminar una instancia y te voy a crear una instancia. No sé si me he explicado. O sea, va a haber modificaciones que requieran, que se puedan hacer en vivo, y va a haber modificaciones que van a requerir destruir recursos y crear nuevos recursos. Esto ya no es propio de Terraform, digamos, sino es del cloud al que estemos atacando. Pero para que veáis que él es lo suficientemente inteligente para saber que, oye, esa acción no la puede hacer sin hacer esa operativa de destruir. También él, cuando cree un lote de recursos, imaginaros, o los destruya, imaginaros que queremos destruir una máquina virtual que tiene una NIC y un almacenamiento. Él también tiene la suficiente inteligencia para destruir esos recursos en orden. O sea, él no va a destruir la máquina virtual primero, no podría destruir la máquina virtual primero antes de destruirlo. Él va a coger y va a destruir primero el disco o la NIC, la interfaz de red, y lo último que haría es destruir la máquina virtual. O sea, no te permite, tú vas a algún cloud, a Azure por ejemplo, intentas destruir la máquina virtual cuando contiene recursos asociados y no te va a dejar. Tienes que destruir primero los recursos asociados y lo último sería la máquina. Él ya esto te lo va a hacer automático. Él sabe en qué orden tiene que destruir y que crear las cosas para que encajen unas piezas con las otras, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que este apply, como dice aquí, pues ya te implica una creación de recursos y una posible destrucción de algunos recursos. Entonces, hay que saber muy bien lo que estás haciendo. Vale, el destroy, pues si cabe, tiene todavía más peligro que el apply. Porque lo que implica el destroy es que él destruye todos los recursos registrados en el fichero de estado. O sea, él se va a leer el fichero de estado, va a decir, esto está así ahora mismo, esta infraestructura. Tú le das un destroy y te va a decir, en el ejemplo que vemos aquí, solo tenemos una instancia y te va a decir, oye, he detectado que tienes una instancia, por tanto, voy a destruir un recurso. ¿Estás de acuerdo? Le decimos, en este caso, yes, y él comienza a destruir el recurso y al final te da digamos, un resumen de lo que ha ido haciendo. ¿Vale? Creo que... Vale. También tendríamos la opción de hacer un refresh. ¿Para qué serviría hacer un refresh? Podemos verlo, por ejemplo, todavía no hemos hablado de lo que son los outputs. Al final el refresh te va a permitir, cuando tú realizas una serie de cambios, por ejemplo, que agregues otro provider, él no te va a permitir hacer un apply o un destroy sin que antes le hagas un refresh. ¿Por qué? Porque a lo mejor haces el refresh, él comprueba, vale, me has cambiado el provider, tal, me bajo el último plugin, lo actualizo, eso ha salido uno nuevo. Si coloco un output, que después os diré que es para mostrar ciertas variables por pantalla, por ejemplo, vemos en ese caso la IP pública de una instancia porque nos haga falta y lo queramos mostrar para saber después dónde tenemos que acceder. Si yo he creado un output nuevo, si intento hacer un apply directamente, nos va a decir, nos va a dar un error, nos va a decir que hay que hacer un refresh primero para que él vuelva a leerse todo lo que tiene en tu proyecto, ¿vale? No es más que eso, de hecho te lo va a decir. Ahí en este caso vemos que cuando hacemos el refresh ya sí nos muestra el output que habíamos creado, que no es más que la IP pública de una instancia, ¿vale? Bueno, ¿tenéis dudas, ruegos, preguntas hasta aquí con el tema de los comandos de ciclo de vida? Adri, ¿cómo lo llevas? Bien, estupendo. Lo tienes todo claro, ¿no?
Lo que es un plan, apply y un deploy, ¿no? Sí, sí, todo bastante claro. Ok. Dime, hay algo que no cuéntame. me ha quedado muy claro, tío. Tú cuando vas a hacer modificaciones sobre la infraestructura que tienes, ¿la haces sobre el propio fichero de estado o tú tienes otro fichero que ataca ese fichero? El fichero de estado solo es manejado por Terraform. Vale, o sea, solamente Tú vas a tocar tu infraestructura en tus ficheros, como ese que hemos visto, este que hemos visto al principio. el de Este es un provider, pero aquí vimos, por ejemplo. Este es la definición de una virtual network. Tú este es el fichero que vas a manejar, los .tf, sí, o sea, para ser más concreto. El fichero fichero de estado hay que conocer qué hace, qué usa, después veremos cómo proteger esa información sensible, porque en ese fichero de estado aparecen nombres de suscripción, pueden aparecer password de las máquinas, o sea, hay que tener cuidado con ese fichero de no versionarlo en tu repositorio de Git, en fin, una serie de cuestiones de seguridad, ¿vale? Pero el fichero de estados, lo normal es que tú no lo toques. En principio nada de escribir. Nada, eso es un fichero que él mantiene. Vale, aquí vamos a pasar ya a lo que sería la propia creación de recursos, ¿no? ¿Cómo creamos un recurso? ¿Cómo creo una máquina virtual? ¿Cómo creo una virtual network? ¿Cómo creo un bucket de S3? ¿Cómo lo puedo hacer con ficheros de texto? Aquí os he puesto varios ejemplos, ¿vale? En este caso vemos la definición de una VNet en Azure y la definición de una subnet. Son dos recursos que nos permite crear Azure. ¿Cómo lo haríamos con Terraform? Como veis, es bastante sencillito. No es más que yo me voy a la documentación. Lo vamos a ver viendo la documentación en concreto. Vale. Para que lo veáis más claro. Vosotros suponed que quisierais crear, por ejemplo, una virtual network, ¿no? Yo no me sé esas propiedades de memoria, entonces la documentación yo creo que es bastante extensa, pero es sencilla. Esta es la página de Terraform, ¿vale? Yo ya me he ido al proveedor que sería Azure y yo me voy a buscar aquí, a ver cómo lo puedo buscar, Network Interface no, es No, es que no sé, parece como VNet, ¿no? sí, es que no sé el nombre ahora mismo, a ver, vale, está aquí, Virtual Network. Aquí nos va a dar un ejemplo. Esto es un data source. Hay que distinguir en la documentación de Azure. Esto puede ser un poco, a lo mejor, quizás lo más lioso hasta ahora de lo que os he contado. Hay que distinguir dos tipos de elementos en Terraform, que son los data source y los recursos. Después voy a hablar de los data source. De momento no los hacemos caso. Y vamos a ir a los recursos propiamente dichos que están aquí abajo, ¿vale? Recursos de computación, recursos de red, habrá uno que será recursos de red, seguramente, recursos de database. A ver, ¿dónde están? Network Resource, ¿vale? Y aquí va a haber uno que va a ser el Virtual Network. Nos va a dar un ejemplo de cómo crearlo y demás. Todos los recursos suelen tener argumentos y atributos, ¿vale? Los argumentos son lo que hemos visto en la presentación. A ver. Estos serían los argumentos, son todas las propiedades que nosotros podemos definir para un recurso, su nombre, location, que en este caso es la virtual network, qué dirección de red va a tener, y después están los atributos, que son los valores que ese recurso puede exportar. Con exportar me refiero que los podemos sacar en un output, que los podemos usar en otro recurso, y esto va a ser muy útil porque cuando nosotros estamos definiendo recursos,
vemos el ejemplo del resource group name, ¿vale? Que es una property, un argumento del recurso Virtual Network. Yo aquí se lo he puesto literal el nombre del resource group name, pero yo podría, para setear ese nombre, usar, digamos, el argumento que exporta el recurso resource group name. No sé si me he explicado con esto que he contado. A ver. Voy a repetir después. Sí, a ver si encuentro. A ver, como he dicho, viendo la documentación, es que esta quizás es la parte más liosa, viendo la documentación de Terraform, distinguimos dentro de los recursos dos tipos de elementos, ¿vale? Los atributos y los argumentos. Los argumentos son estas propiedades que vemos aquí. Digamos, toda la definición de mi recurso, el nombre, el location, la dirección de red. Y los argumentos son los valores que puede exportar este recurso. Todos los recursos que creamos pueden exportar ciertos valores. ¿Cuáles son esos valores que exporta? Pues ahora mismo os lo voy a decir. ¿Cuáles son esos valores que exporta? En este caso, ese recurso que estamos viendo. A veces pierdo algunas pantallas aquí por el camino, no entiendo cómo ni por qué, pero bueno. Vale, nosotros estábamos en recursos de red. Vale. Vamos a echarle un vistazo a este recurso, al Azure Virtual Network. Los argumentos que tiene son estos. Y después tenemos los atributos. ¿Lo ves? Nos dice, los siguientes atributos pueden ser exportados. O sea, yo puedo exportar el ID de la Virtual Network. ¿Para qué podría usar yo eso? Imaginaros que después queremos crear un Security Group. El Security Group, uno de los atributos que tiene, es el ID de la Virtual Network al que va a estar atachado. Yo podría irme y setear el ID porque el nombre o el ID de este Virtual Network, porque lo conozco. Pero puede darse el caso, que es lo más normal, que no lo conozca, porque si yo estoy creando una infraestructura dinámica, yo no sé el ID que va a tener el Virtual Network cuando lo cree en Azure en el momento que yo estoy escribiendo mi código. Entonces, ¿cuál es la manera de usar esto, digamos, en el mundo real? Pues es, yo saco el ID del atributo de este recurso y lo uso en otro lado que a mí me interesa. Yo creo que ahora ya ha quedado algo más claro, ¿no? Una variable privada. Es una propiedad exportable. ¿Te ha quedado claro a ti, Adri? Sí, sí. Ah, vale. Después yo creo que lo vamos a ver con algunos ejemplos más de cómo se usa esto en la creación de nuestros recursos, ¿vale? Aquí vemos también cómo podemos definir una subred. No es más que leernos qué propiedades podemos asignarle y configurárselas, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo con cómo definiríamos un resource group. En este caso nos pide el nombre y la localización de donde va a estar, no tiene mucho más. Bueno, yo le he puesto una etiqueta, pero eso es opcional. En este caso también le he seteado unas etiquetas, ¿vale? Vale. Vamos a ver lo que serían las llamadas referencias internas. Aquí es donde vais a comprender, yo creo, mejor qué significaba eso de exportar algunos atributos de los recursos. Fijaros en este ejemplo que creo que lo va a contar de manera muy clara, donde tengo la definición de una subnet arriba y la definición de un resource group abajo. Dentro de la definición de la subnet, como veis, una de las propiedades que yo debo setear obligatoria
no sé si eso lo he dicho antes, cuando tú defines un recurso, hay argumentos que son obligatorios y otros que son opcionales, ¿vale? Él te lo va a decir en la documentación. Pues oye, para crear una subnet, mínimo me tienes que decir estos cuatro argumentos que hay aquí. Entonces, yo el resource group name, si yo estoy creando una infraestructura dinámica, yo se lo podría poner aquí a mano. Pero veis, no sé si veis lo que he hecho para definir el nombre del recurso. He usado el nombre de este recurso que tengo aquí, que es uno de los valores que exporta. O sea, yo tengo la posibilidad de exportar este nombre para poder usarlo en la definición de otro recurso. Y usando esta nomenclatura que vemos aquí. Uy, creo que me he ido un poco para adelante, ¿no? Usando esta nomenclatura. O sea, uso el nombre del recurso, uso el nombre interno. ¿Te acuerdas, Alex, que antes te dije para qué se usaba esto? Uso el nombre interno que le he dado, que en este caso es rg, punto. En este caso, uno de los valores que puedo exportar del resource group es el name. Esto lo vamos a comprobar en la documentación. Si yo me voy volvemos a la documentación de Azure, vamos a ver que dentro del resource group, una de las cosas que yo puedo exportar es el name. Vamos a ver, resource group. Aquí yo me vuelvo un poco loco a veces para buscar resource group. Vale, ya lo tengo aquí. Vale, esta es la definición del recurso resource group. Nos dice los argumentos que nosotros podemos definirle y cuáles son requeridos. Como veis, el nombre, el location y las tags son opcionales, las etiquetas. Y me dice que además de los argumentos, yo puedo exportar el IDE. O sea, cualquiera de estas cuatro cosas, de estos cuatro elementos, yo podría exportarlos de un resource group y usarlo en otro recurso que para mí fuera necesario. En este caso lo hemos usado como el nombre. ¿Ha quedado claro esta parte de las referencias internas, de cómo puedes referenciar unos recursos en base a otros? Usando esta nomenclatura que aparece aquí. Te veo pensativo, Juanca. No. Vale. Vale, vamos a ver ahora qué serían los outputs, que es algo que os conté antes, ¿vale? Los outputs, yo lo definiría como... Yo me puedo crear un fichero, o al menos yo lo suelo hacer así, outputs.tf, ¿vale? Como os dije antes, Terraform no te dice cómo tú tienes que ordenar tu fichero. Tú te puedes crear todos estos recursos que hemos visto antes en un solo fichero, un main.tf, o subdividirlo, que es como me gusta hacerlo, por tipo. Yo me creo un virtualmachines.tf y ahí voy a definir todas mis máquinas virtuales. Me creo un virtualnetwork.tf y ahí defino todas mis virtual networks. A mí por lo menos me gusta hacerlo así porque cuando vayas a leer ese código, pues tienes todo de manera más ordenada. Después cuando veamos el ejemplo práctico de un despliegue de una infraestructura vais a ver cómo yo ordeno esos ficheros, ¿vale? ¿Qué son los outputs? Pues no es más que mostrar cierta información útil por pantalla en el momento que yo hago un plan o hago un apply. Imaginaros que he creado una infraestructura que es un clúster de 3 máquinas y tiene un balanceador. Y tiene una web simple que está colgada en ese balanceador. Yo quiero saber a qué IP pública, cuando me cree el recurso, qué IP pública tengo que atacar, ¿vale? Entonces, yo me creo un output, le asigno un nombre, esto es un nombre interno, ese que pone instance public IP, ¿vale? Y después, mediante la exportación del elemento IP address
de este recurso, usando las referencias internas que hemos visto en el tema anterior, me permite que cuando hago un plan voy a ver algo como esto, un plan, un refresh, cualquier, digamos, comando de ciclo de vida. En este caso, lo normal es que sí, que hagas, sí, creo que sale cuando haces un refresh o cuando haces un plan, sale más o menos parecido. ¿Veis lo que ha hecho aquí abajo? Me planta el outputs y me dice instant public IP y me da la IP pública que realmente tiene ese recurso. Pues yo he definido aquí y le he dicho que me dé la IP, el elemento IP address de este recurso que tengo aquí. Con lo cual me permite que ahora yo cuando haga mi plan, pues yo ya sea la IP pública que yo tengo que ver en el navegador. En este caso hemos usado ese ejemplo, pero esto de los outputs se podría aplicar a lo que se nos ocurriera en ese momento. Yo no es que lo haya usado mucho, porque depende de lo compleja que sea tu infraestructura, a lo mejor tú no vas a requerir de... Quizás cuando estás depurando tu proyecto o demás, no sabría ahora mismo qué más uso se le puede dar, ¿vale? Sí, quizás algún tema de monitorización. Perdón, ¿este comando output tira del fichero output o es...? No. Él, vale, cuando haces un refresh, que es el comando que hago ahí arriba, o un plan, él va a leer de entre todos tus ficheros .tf, que es lo que hace cada vez que haces un comando de ciclo de vida, va a leer si hay en algún sitio una definición con esta etiqueta output. Y te las va a coger todas y te las va a mostrar por pantalla. Da igual que lo tengas en un fichero, en 7. Todas las etiquetas output que él encuentre, yo lo meto en un output.tf porque me gusta más ordenarlo por tipo. Pero todas las etiquetas que él encuentre, te las va a mostrar, ¿vale? No tiene más los outputs que esto que hemos visto. Ahora entraremos en un tema que es el de las variables. En Terraform, evidentemente, se pueden usar variables, como en cualquier lenguaje que se precie, para dar un poquito de más lógica, de más complejidad a nuestro entorno. Como hemos visto, cuando antes hemos definido un provider, nos hacían falta una serie de campos, un ID, un secret y demás. Eso, al final, tienes que setearlo en algún sitio. Hay un fichero especial que Terraform lee, que este sí que debe de llamarse así, que se llama el terraform.tf vars, donde tú vas a poder definir todas las variables que tú usas en tu proyecto, ¿vale? Y después, yo suelo utilizar, pero esto ya lo hago yo, un variables.tf. ¿Qué diferencias hay entre estos dos ficheros? En uno defines las variables y su tipo, y en el otro seteas el valor, ¿vale? No sé si veis que aquí yo solo estoy definiendo qué nombre va a llevar mi variable y de qué valor es. Yo no sé si a día de hoy a lo mejor ya han salido valores más, variables un poquito más complejas, pero cuando yo lo miré tenía 5 o 6 tipos de variables, no tenía muchos tipos de variables Terraform en principio. No sé a día de hoy si ya, supongo que habrá crecido el número de variables que soporta. Y, como os he dicho antes con los outputs, ¿él qué va a hacer? Él va a leer cuando hagas un plan o cualquier comando de ciclo de vida, va a leer entre todos tus ficheros todas las etiquetas que contengan esta palabra clave, variable. Si tú no le seteas el valor, o sea, si no tiene un fichero Terraform TF vars, él te va a pedir que todas estas variables en tiempo de ejecución tú se las setees. O sea, ejecutarías el plan y te diría, oye, dime cuál es el client ID, y tú tendrías que escribirlo en la consola. Dime cuál es tu secret, porque él no encuentra el valor. Si él encuentra un fichero Terraform TF vars, él ya renderiza este valor con sus variables y tú ya no necesitarías hacer eso. Entonces, para que veáis distintas maneras que tendrías de acoplar tus variables.
No sé si eso lo habéis entendido, si queda claro. Después vais a ver, cuando veamos el tema de la seguridad de ocultar datos sensibles, qué utilidad tiene y, al igual que os dije antes de los ficheros .tfstate, el fichero .tfvars también sería otro fichero susceptible de no subirlo a tu repositorio de código, evidentemente, y tener, tener ciertas medidas de encriptación incluso de ese fichero. Después yo propongo 2 o 3 estrategias que más o menos yo he leído y he aplicado de cómo podrías proteger estos 2 ficheros, los .tfvars y el .tfstate, ¿vale? Que son los ficheros que pueden contener datos sensibles dentro de tu proyecto. Pues ese sería el tema de las variables. ¿Qué nomenclatura utilizamos para declarar una variable? Pues lo que estáis viendo aquí, para hacer referencia a una variable, perdón. Si nos vamos al fichero provider.tf que veíamos antes, yo digo, vale, ¿mi subscription ID cuál es? Pues con este formato, la palabra clave var, punto, y el nombre que nosotros hemos usado, el nombre interno que hemos usado antes aquí para definir la variable. ¿Vale? Como veis, no tiene mucha más historia. O sea, se usaría, hay que tener cuidado, se usaría el nombre interno, no del fichero variables, sino del... bueno, ahora tengo mis dudas. Si sería de la del fichero variables, tendría que comprobarlo ahora después. O sería del Terraform tfvars. No sé cuál es el nombre interno que él usa. Ahora después, cuando veamos... ¿La extensión de tfvars es imprescindible o esa la has puesto tú? ¿El qué? ¿La extensión tfvars sí. ¿La has puesto tú? No, no. En este caso es una extensión clave que él va a leer, cuando lea todo tu proyecto, va a leer si existe ese fichero o no. Si ese fichero no existe, que es lo que os he comentado antes, él interpreta que tú no estás seteando tus variables, entonces te las va a pedir en tiempo de ejecución. Vale, vale. Si lo lee, pues nada, perfecto. Vale, eso sería, hemos dicho, el tema de variables. ¿Qué serían los data source, que es otro elemento dentro del ecosistema de Terraform, al igual que los recursos? ¿Y qué podemos hacer con ello? Pues un data source nos permite acceder a información, como cuento ahí, de otros recursos desplegados anteriormente o incluso recursos que no dependen de nosotros. Una utilidad clara de esto de los data source. Imaginamos que cuando nosotros estamos definiendo un recurso de máquina virtual, ese recurso de máquina virtual está asociado a una imagen de plantilla, de sistema operativo dentro del ecosistema del cloud que tengamos. Pues, como vemos aquí, yo, para facilitarme un poco la vida, quizás yo no quiero tener que estar pendiente de qué versión de CentOS en la región de West Europe me está manteniendo Azure. Entonces, yo podría usar un data source que me extraiga el valor siempre de la versión, de la última versión que haya en ese momento. No sé si me he explicado. Al final, un data source lo que te va a permitir, como vemos aquí, es que yo le digo, vale, me hace una búsqueda dentro de West Europe del Publisher OpenLogic, del offer CentOS, y en este caso yo le digo la versión 7.6. Y después yo puedo, de este elemento, puedo exportar ciertos valores. Aquí, como veis en el ejemplo, exporto la versión. Yo esto lo podría usar, como os he dicho antes, en el momento de creación de una máquina virtual. Siempre que yo haga un plan o un apply de mi proyecto, él se va a ir a mirar, va a ejecutar el data source, va a decir, vale, en este momento, con respecto a estos filtros que él me pasa aquí, ¿cuál es la última versión que cumple todos estos filtros? Pues la versión 7.8 tal, vale, pues esa va a ser la que voy a usar.
y yo no tengo que estar cambiando en mi código, pues vale, ahora resulta que esto va por la versión 7.8, venga, lo seteo el 7.8, no sé si me he explicado. Entonces los data source te permiten, digamos, de forma dinámica el obtener esos ciertos datos de recursos que no dependen de ti ni sabes en qué estado están en este momento, ¿vale? No sé si aquí aparece... Vale. Yo, para lo que lo he usado concretamente, en un proyecto que creé de Amazon, era para que me desplegara la última versión de un sistema operativo, sí, creo que era, no sé si era Debian o CentOS, en este caso el que usé, si era Debian o Red Hat, la distribución, pero como normalmente estos clouds, sus imágenes van cambiando todos los meses, pues sacan una versión nueva del CentOS 7.7. No sé qué. Tú no te vas a saber esos números ni por qué versión va, entonces dices, en mi proyecto yo siempre quiero tener una versión actualizada del CentOS. Pues me creo un data source que me busque, en este caso, el elemento dentro de Azure se llama Azure RM Platform Image, esto es un nombre interno que yo le doy, y en base a estos filtros que me busque siempre la última versión. Y yo cuando despliegue mi máquina virtual, pues él hace ese cálculo y no me tengo que estar preocupando, ¿vale? Si hubiera más de... Lo has puesto como si fuera un filtro, ¿no? O sea, si le quitas el SKU, tendría varias versiones. Esto lo vamos a ver mejor en la documentación, porque él te va a decir cuando operas un data source qué atributos le tienes que poner obligatorio y quizás lo vamos a ver mejor, verás. Independientemente de eso, si hubiera más de una versión, Sí. con ese mismo SKU, o sea, que cumpliera ese filtro. Es que, a ver, al final tú tienes... esto sería un ejemplo con el cloud de Amazon. El cloud de Amazon, para el que no lo sepa, bueno, tiene un concepto de AMIS, que no es más que la imagen de una máquina, ¿vale? Un sistema operativo, él le llama AMI, ¿vale? Entonces, si veis en este ejemplo, yo defino un data source como... Espérate, no recuerdo cómo era. O sea, en mi caso será control más, ¿no? Control más. Vale, a ver, para que entendamos bien el tema de los data source. Si veis ahí, él le aplica una serie de filtros, que eso quizás en el ejemplo mío no se veía, que hacen que, pues dice, vale, me vas a buscar todas las AMIs que empiecen por este nombre, que el tipo de dispositivo sea EBS y que el tipo de virtualización sea HVM. Entonces, esto efectivamente te va a hacer un filtro y te va a permitir exportar esta serie de valores. Lo normal es que en el caso de las AMIs tú te quieres quedar con el ID, que es al final el valor que te va a pedir cuando tú creas un recurso de máquina virtual, te va a decir, vale, ¿qué ID de AMI quieres? Yo se la puedo poner a manopla porque sé que la Ubuntu es el ID 127 no sé qué, no sé cuánto. Pero si ese ID cambia porque sacan una nueva versión, yo no lo voy a conocer, tendría que ir a mirarlo y volverlo a setear en mi código. Si yo uso un data source, siempre me voy a asegurar de que ese valor me lo va a tener él dinámicamente en el momento en el que yo lanzo la infraestructura. Pero, ¿estos filtros sobre qué se aplican? Tú imagínate que él tiene un market, Amazon tiene un market. Claro, pero imagínate que después de aplicar los filtros se queda con 10 o sí. Claro, yo entiendo que el filtro tuyo tiene que cumplir, el ID solo puede ser uno. Claro, el filtro tuyo tiene que cumplir, de hecho esto se puede debuguear, se puede depurar, tiene que cumplir que solo se quede en este caso con el requerimiento que tiene cuando tú creas el recurso máquina virtual. El recurso máquina virtual, una de las properties obligatorias que tú le tienes que pasar es, dime el ID de la AMI que va a usar. Evidentemente tu filtro no te puede devolver 5 IDs, porque entonces ¿cuál usaría él en ese momento? Que si tú accedieras ahora, como está esto, ¿no? Imaginando que esto devuelve 10 valores, pues yo entiendo que está devolviendo un array y ya es lógica tuya la que tengas, supongo, ¿no? Sí, si esto te devolviera 10 valores... O igual el most recent, es que pone ahí arriba del todo.
Dice optional, if more, ¿Dónde? a ver, no, dice more recent. Eso lo tiene al true arriba, dice que si hay más de un resultado, Claro. usa el más reciente. Yo creo que es por eso, por lo que solo tengo el uno. Claro. El más Wilson. A ver, sube el ejemplo, seguro que tiene. Claro, mira, de hecho te dice, Vale. asegúrate que tu búsqueda es tan específica para que solo retorne un ID, claro, evidentemente. O sea, es algo que tú tienes que controlar. Él no va a controlar que si te devuelve 5, evidentemente te va a fallar después el despliegue de Terraform. O sea, eso es algo que Terraform no va a controlar, sino que es algo que tú le tienes que aplicar a la lógica del data source. Pero es una manera muy sencilla de mantener actualizado pues, el despliegue de tus AMIs. Tú te creas un data source en el que le filtras, pues yo quiero que sea de Canonical y que el distribuidor sea Ubuntu. Y dentro de ahí mi filtro es que sea siempre el latest. Pues evidentemente será, pues una vez será la 18.4, la siguiente vez que ejecute el data source será la 19. Entonces eso es Pero como... puedes decirle que te levante, por ejemplo, en el texto de Red Hat, te levante un Red Hat 7, Y siempre pero- el último, la siempre última el último, versión. pero que no te levante un 6 ni te levante un 4. Claro, efectivamente, Un en los 7, filtros... o un 7.6 que te levante siempre la última versión del 7.6, la más segura, pero no te levante la 7.7. Claro, en los filtros tú podrías ponerle condiciones de que tú no quieres que se cumplan en ese data source, claro. Esa es la idea del data source. Ayudarnos, digamos, en mantenernos un despliegue o darnos la posibilidad de acceder a esos recursos que nosotros no controlamos y mantenernos actualizados o en este caso. Vale, este creo que es el último tema que trataremos en la presentación, que sería cómo tratamos esos datos sensibles que vamos a tener sí o sí en todos nuestros proyectos. Y con datos sensibles me refiero a los ficheros .tfstate, el .tfvars, contraseñas que tengamos por ahí. Todo eso, ¿vale? Entonces, yo aquí propongo varias estrategias a seguir, o que se podrían seguir. Terraform te da, bueno, ciertas indicaciones, aunque no hay una herramienta clara que te haga esto. No existe un Vault incluido como en Ansible. Entonces, como cosas básicas, evidentemente los ficheros .tfstate y .tfvars, pues no comitearlos a tu repositorio de código, claro. Añadirlos a un git ignore, en fin. Una manera de salir del paso, la más sencilla, es yo a mis variables no les seteo el valor. Entonces, en tiempo de ejecución me lo va a pedir que yo le introduzca esos valores. Por ejemplo, los valores de la suscripción, del secret y del usuario. Yo no los seteo en mi repositorio y cada vez que haga un despliegue me lo va a pedir. Es un poco engorroso, pero no tengo mis valores sensibles escritos en ningún sitio, ¿vale? Esa, digamos, que es la manera más sencilla de salir del paso para hacer algún tipo de demo o algo así. Pero no es la manera más eficiente. Entre las maneras más recomendadas que se utilizarían serían el fichero tfstate, almacenarlo en un repositorio externo. Con repositorio me refiero a un repositorio de objetos, por ejemplo, un bucket de S3. Aquí doy abajo un ejemplo donde si tú creas en Terraform este tipo de objeto, el tipo backend, le dices dónde está tu bucket y en qué región, él, por defecto, la próxima vez que haga un plan, ya los ficheros .tfstate los va a mandar para allá. O sea, no va a escribirlos en local, sino que ya los va a tratar y los va a escribir en remoto. Por lo tanto, tú ya lo tendrías tú ya lo tendrías de manera securizada, ¿vale? Esa sería un poco una solución bastante buena para los ficheros .tfstate. Para el fichero tfvars hay ciertas herramientas que te permiten encriptar ficheros, que ya es un poco la que cada uno conozca. Terraform te proporciona una herramienta adicional
no recuerdo cómo se llama ahora mismo, si es Terraform Help o ahora mismo no recuerdo. Una herramienta adicional que es un proyecto aparte que tienen y te permitiría tienes que desplegar un pequeño servidor de Vault y te permitiría encriptar y desencriptar ficheros, ¿vale? Yo no la llegué a probar porque cuando vi lo del despliegue del servidor de Vault me pareció un poquito engorroso así de primera tener que desplegar esa funcionalidad, pero Git creo que te proporciona también alguna herramienta de encriptación de ficheros y desencriptación. Sí, no recuerdo ahora mismo cómo es, pero ya sería aplicar un poco a ese fichero de variables el método que tú consideres más seguro en base a tu infraestructura o a tu caso particular. Pero que sepáis un poco que existen varias estrategias para tratar estos datos sensibles. ¿Dudas hasta aquí? Tutto bene. Vale. No, es que en realidad si prefieras el fichero, aparte de por seguridad, por seguridad me refiero de los datos, también por no perder el control de tu infraestructura, el TF State, que en un momento dado tú todo el acceso que haces a tu plataforma Azure y Amazon lo estás haciendo siempre con Terraform. Ya entiendo que sería casi que conveniente que si los despliegues y las modificaciones en tu infra las haces con Terraform, lo sigas haciendo a través de esto para no tener que estar refrescando lo demás. Si pierdes el fichero TF-State, no pasa nada, él lo genera. Tú puedes eliminar el fichero TF-State y vas a ver que la próxima vez que hagas un plan, él lo crea en ese momento. Vale, digamos, él lo puede reconstruir. Claro, él mira en el cloud y dice, vale, de lo que me estás diciendo, ¿qué es lo que...? ¡Pum! Y él lo crea antes de hacer la planificación. O sea, el fichero TF-State tú lo puedes borrar tranquilamente que no va a pasarle nada. En todo caso, pero entonces, ¿qué es lo que tendrías que guardar en el S3? Es el TF-Bars, no el TF-State, ¿no? Es que eso él no lo reconoce de manera automática, por lo menos hasta donde yo sé. O sea, él te da la posibilidad de que si tú creas un objeto tipo backend, cuando él lea todo tu código y vea que tienes un backend, te va a decir, vale, ya sé que mis TF-State los guardo aquí, ya no los sigo manteniendo en local. Pero hasta donde yo sé, eso no ocurre con el TF-Bars. O sea, no es un proceso automático. Es algo que tú debes de hacer manualmente en base a tus requerimientos. Ya te digo, encriptarlo. Yo he optado por meterlo en un git ignore y no comitearlo. Lo que sí subirías a tu repositorio de Git quizás es un ejemplo de tu fichero variable, pero sin setear los valores. Para que el que se descargue el proyecto sepa qué variables tiene que setear, pero ya es cosa suya setearlas, no sé si me explico. Pero al menos tener un fichero ejemplo. También permitiría el poder trabajar con diferentes proyectos de forma simultánea, porque si tú estás con un proyecto en el backend de S3 y yo estoy con otro proyecto, compartimos el TFT dentro del backend, siempre vamos a tener más actualizado. No sé si se podría. Esa es la otra opción que te permite tener un fichero TF-State en un almacenamiento de objetos externos, que permite que varias personas a la vez puedan trabajar en el mismo proyecto. Si tú tienes el TF-State en local, evidentemente el trabajo, cada uno lo tiene en local, se vuelve una locura, claro está, el trabajar con tener sincronizados los recursos. Efectivamente, esa es otra de las funcionalidades que tendría, de las ventajas que tendría tenerlo en un almacenamiento de objetos. Vale, pues os voy a mostrar un ejemplo ahora que es un poquito donde viene ya la chicha y lo divertido de cómo se desplegaría una infraestructura. En este caso es la infraestructura que nosotros usamos para el Big Data as a Service, que es este proyecto en el que desplegamos 10 máquinas, una serie de interfaces de red, de IPs públicas, despliega unos 34 recursos, ¿vale? En este caso lo vamos a ver en el cloud de Azure y vais a ver cómo trabaja Terraform, ¿vale? Y cómo hace su magia. Vamos a ver si me abre esto. Uy, necesito un cargador. ¿Me puede dar el cargador? Un momento, eso. Jolín, es que se come esto, vamos.
come la batería. Vale. Algo que no os enseñé antes es cómo yo tengo cómo yo tengo organizado un proyecto de Terraform. Si veis aquí a la izquierda, Como más grande. control más. Vale. Yo tengo mi proyecto que es Vedas Azure. Cuando hice un init, como dije antes, él te crea un punto Terraform donde él tiene plugins, lo que necesita, una serie de elementos que él necesita, que él se descarga y va manteniendo actualizados. Y después a mí particularmente me gusta organizar mis recursos por tipo. Yo podría haber metido todo esto en un fichero main.tf y me funcionaría igual. Él va a leer todos los .tf que haya y con todos esos recursos él va a decir, vale, te propongo este plan, que esto es lo que vamos a construir. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Pero a mí particularmente me gusta, pues, donde yo tengo que describir las nick, definir las nick, pues lo creo en un fichero nick.tf y aquí yo es donde describo. Él va a tener un orden conforme a el cloud donde se va a desplegar esto, un orden, digamos, que sea lógico. O sea, si para levantar una máquina virtual necesitas tener creada la NIC, antes va a crearte la NIC, claro está, de la máquina virtual. Esto lo han llamado Vedas Azure porque la idea es que solo funcione en Azure, pero puede funcionar más. Hombre, esto tal y como está ahora mismo, el provider que yo estoy usando aquí es el provider de Azure, y por tanto esto solo se va a aplicar a Azure. Pero si tú cambiaras de provider, tendrías que cambiar más. Tendría que cambiar más ficheros. Porque en la API de Amazon, por ejemplo, directamente hay conceptos que no existen. O sea, en la API de Amazon, una NIC como lo trata Azure no existe ese concepto como tal, por tanto no te valdría. Es que las APIs, al ser distintas, esto es lo que os comentaba antes, de que no puede cumplirse eso de ser cloud agnostic, ¿vale? Y cambiar de proyecto, ¿no? Sí, Sí, efectivamente. pero vale, la lógica ya la va a tener más o menos la traslación de cambiarte de proveedor, pues bueno, Pero sí, claro. quiere hacer mucho, pero Dice que se ha cortado. Sí. ¿Y por qué? No entiendo. Porque has cambiado de pantalla. A lo mejor, ¿no? Se ha cortado. Pero ¿y a qué nos referimos? ¿Que me ha dejado de presentar? A ver, dejar de presentar. No sé, no lo entiendo. Ya estamos con lo de... No, ya aparece lo de antes otra vez, que no encuentro... la cámara está funcionando. Sí, pero no encuentro aquí lo que pasó antes. No encuentro dónde está el Hangouts ahora mismo. Yo tampoco lo entiendo. El Hangouts es una ventana del navegador, ¿no? Claro, ahora mismo... Está fuera de Ah, vale. A ver, vale. No sé por qué. A ver, espérate, un segundito. Sí, no sé por qué se habría... A ver. A ver si me lo abre. A ver si me abre el Hangouts. Vale. Que va como muy lento volver a abrir el Hangouts, no sé por qué.
entiendo si será del wifi o por qué era tan lento exactamente. A mí me a lo mejor el vídeo está grabando. Sí. No necesito que te ahí en memoria. No, es que no me termina de abrir el Hangouts. Sí, permitir la cámara, pero no entiendo el por qué. No entiendo el por qué. Para Un el segundito. Vale, a ver, bueno, ahora tengo que encontrar dentro del OBS. A ver si puedo parar. Ah, vale. Vale, pues vamos a hacer una demo, ¿vale? De lo que sería un despliegue con Terraform. Aquí, vale, lo que os estaba contando es que así es como yo organizo mi proyecto. Yo lo tengo por recursos. Tengo un fichero donde defino qué variables voy a usar. En este caso son esas las que yo he decidido usar para la suscripción, para el Secret, para poder acceder a la cloud. Y tengo mi fichero de variables. Evidentemente estos no son datos reales, donde yo defino qué voy a usar, cuál el valor, digamos, seteo esas variables para poder usarlas después. Esto, como os dije antes, pues es un fichero que yo no subo al repositorio, claro, en este caso al repositorio de Git. Entonces, vais a ver cómo hace Terraform su magia ahora cuando despliegue yo esto, ¿vale? Vamos a ver si me abre mi la terminal. Vale. Yo voy a abrir la terminal. Me voy a mi proyecto. Voy a setear un momento las variables para que me permita desplegar esto. A ver si puedo ir al Team Pass. Un segundito. La verdad que va así como un poco lento el ordenador con el OBS, la presentación está aquí, vamos, que echa humo. Echa humo. A ver, ¿dónde está esto? Vale. Aquí. Hombre. Bien, aquí. Vale, estoy recuperando los valores que necesito para conectarme a la cloud de Azure. Vale, necesito el subscription ID y el tenant. Además me va el ordenador súper lento, copiando ahora mientras que tengo aquí todo esto metido. Vale.
Ya lo tengo guardado. Vale. Entonces, yo me voy aquí a mi terminal y de todo ese proyecto que hemos visto, de primeras voy a hacer un refresh por si falta algo. Esto voy a agrandarlo porque si no, no vamos a ver nada. Vale. Hay una variable que sí que yo no he seteado, que es la public key, dentro de mi fichero de variables, por eso me la está pidiendo, que es lo que os decía antes. Si no la seteas, te lo pide en tiempo de ejecución. Entonces yo le voy a plantar aquí mi public key. Bueno, realmente eso casi que me daría igual porque no vamos a necesitar acceder a las máquinas, ¿no? Yo creo que en la demo tampoco... Y así no tienes que editar después el vídeo quitando la public key. Ya. También, bueno, en este caso a public key nos daría igual, pero bueno, public key no puede tener cualquiera, como el que dice, no vale para nada, pero bueno. Vale, este valor nos da igual, por tanto me lo invento. Nada, el refresh lo único que te dice es pues que no tenía nada que refrescar en este caso, ¿vale? Lo primero que hacemos es un plan para ver qué es lo que en todo ese conglomerado de ficheros que habéis visto va a hacer esto. Él ahora se va a poner a buscar todos los ficheros .tf y todos los recursos que vea me va a decir qué es lo que el plan que él me propone para construir esta infraestructura, ¿vale? Vemos que aquí saca un montón. 34 recursos me dice que hay, ¿vale? Y entre todo eso, ¿qué es lo que veis? Pues veis todo lo que yo he definido a nivel de ficheros. Máquinas virtuales, virtual networks, network interface, habrá security groups, bueno, habrá un poco aquí de todo, ¿vale? Resource group, con los valores que él ha ido cogiendo de nuestro código, ¿vale? El plan, como dijimos antes, no hace nada más que presentarnos lo que desplegaría. Y ahora viene lo bueno. A mí creo que la última vez que lo probé me tardé unos 3 minutos. En destruir sí que me tardé unos 15 minutos. La API de Azure a veces va un poquito rara. Yo le lanzo un apply, vuelve a hacer un plan y me dirá que si estoy de acuerdo, pues me va a desplegar 34 recursos, en este caso en el cloud de Azure, ¿vale? Y esto todo en 3 minutos, como os digo. Me dice que si quiero, yo le digo que sí, y ahora esto va a empezar a construir y a crear recursos. Ahora si os saco la interfaz web de Azure, vais a ver qué es lo que está haciendo. Quizás falle, ¿no? En la creación de la virtual machine por la public key, porque no... No, la estructura no es correcta en la public key. yo no sé si eso él lo va a comprobar, ¿eh? No lo tengo claro. No, aunque él no lo compruebe, pero cuando arranque la máquina... Yo creo que como al final lo seteará eso en el autorice keys, yo supongo que ahí es un string, yo a lo mejor no falla, ¿eh? Ahí te he dicho, ¿vale? Está el 1. A ver qué ha pasado. No hay parámetros. Vale, pues al final va a ser que la public key, como decía Juan Carlos, le tengo que poner un valor que más o menos le guste, vale. Pues nada. Ahora la edito y lo vuelvo a lanzar con un valor que le guste más. Porque ahora esto está fallando dentro de Azure. Manda el comando de creación de la VM a Azure, los parámetros que correspondan. Cuando Sí. llega a public key, Esto no le gusta, ¿no? información no. Ayuax, a ver, un segundito. Una cosa importante que no he contado es, si se produce como aquí, y nos va a venir bien, un fallo en tu despliegue, de hecho él te lo dice aquí abajo, no hace un rollback automático, que esto es algo que hay que tener muy en cuenta, con lo cual, si ahora nos vamos a la interfaz de Azure, vamos a ver que a lo mejor nos ha desplegado 20 recursos de los 34 que tenemos nosotros que borrar. O sea, él no hace un rollback. Si no lo completa, hasta donde haya llegado, él te lo ha desplegado. Por tanto, Podría decirle que continuara la
Él, de hecho, lo que te dice es que Sí. soluciones el error y vuelvas a hacer un apply de la infraestructura. Aquí tenemos dos maneras de actuar. O hago un destroy, soluciono el error y hago un apply, o soluciono el error solo modificando la parte que quiero de la public key, vuelvo a hacer un apply y él, con su fichero de estado, va a comprobar qué es lo que le falta con respecto a lo que tiene en el cloud y va a completar tu despliegue. Entonces, para que veáis que es lo que voy a hacer yo ahora mismo. De hecho, si nos vamos a lo que ha creado en Azure, porque le he metido 4 unos. Por formato. Claro, si veis de lo que él ha creado aquí, veis que tengo aquí el resource group que yo le dije antes. Me ha creado dentro de este resource group un montón de recursos, no los 30, no todos los que yo quería, sino que hasta donde él ha llegado. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es editar ese fallo en la public key y vale. Y volver a lanzarlo, ¿vale? Vamos a ver. Poner un cast directamente de tu publicidad. Como un cast. Ahí en un cast. No, yo lo que iba a modificar la que unos cuantos números hacia aleatorio y ya está, incompleto el campo. Porque no va a comprobar que sea, No. Bueno, supongo, ¿no? ¿Por qué no te cogerías el de la tuya? Una pública. Bueno, sí, pues sí. Y realmente la public key nos da igual. Vale, pues... ¿eh? ¿Esa publicidad? Sí, está la mía. ¿Contra qué cuenta está usando? Estos son ahora mismo la de Kirio. Entonces, yo vuelvo a lanzarle un apply, me volverá a pedir el parámetro que yo no le estoy seteando, por tanto me vuelve a pedir la public key. Yo le digo que es eso, que ahora ya sí va a ser correcta, y ahora él me va a decir qué es, o debería decirme qué es lo que le falta por completar. Tengo yo mis dudas de si me va a permitir completarlo, voy a tener que hacer un destroy, no lo sé. Vale, mira, él me dice que faltan 10. Ahora me dice que hay 10 elementos con respecto al fichero de estados que él tiene que no los ha podido completar antes y que si quiero completarlo ahora. Yo le digo que sí. ¿Eh? Claro, él me dice, él te presenta ese planning, ¿no? Te dice, oye, hay 10 elementos aquí que yo tengo en mi fichero de estados que veo que te faltan con respecto a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Entonces, tú le dices si quieres hacer ese planning o no. Una cosa que no sé si has contado. ¿Hay alguna alternativa a Sí, bueno, a ver, yo he contado las alternativas propias de cada cloud. Amazon tiene CloudFormation, que es su servicio. Eso no vale para nada. Me refería a... ¿Hay alternativas multicloud y demás? Creo que sí hay algunas, yo no las conozco. Yo sí que cuando empecé con Terraform sí que vi alguna que otra, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. El más extendido es Terraform, eso sí que creo que está claro. Y debe de haber alguna otra más por ahí, pero no creo ni que tenga esa cobertura para esos providers, para el número de providers que tiene Terraform, que son muchísimos, ni que tenga el mantenimiento que tiene Terraform. Tengo una pregunta, Víctor. Dime, Jesús. No sé si la vas a contar después. ¿Esto tiene alguna especie de plugin específico, algo que te permita mezclarlo, digamos, con Ansible? Algo que, o con un plugin. Claro, el rizar el rizo en este sentido, ¿qué sería? Igual que utilizamos Ansible para aprovisionar, digamos, nuestras máquinas con un software, una configuración determinada, usamos Terraform para aprovisionar nuestra infraestructura. Podemos hacer la combinación de los dos. Aprovisiono la infraestructura con Terraform y una vez que Terraform acaba,
lanzo un playbook ansible que me configura esa infraestructura que yo acabo de lanzar. Se puede hacer. Claro, pero me refiero a un punto de comunicación. O sea, el Terraform te dejará. Ahora mismo no recuerdo cuál es la manera en la que él lanza el playbook una vez que acaba la infraestructura, pero sí, yo supongo que será definirlo en algún fichero de configuración de Terraform, le dirá, vale, pues cuando acabe, me lanzas este playbook. Vale. Vale, dice que ahora ha acabado bien y que los 10 recursos que antes fallaron, ahora sí los ha podido completar. Entonces, nada, ahora en nuestra infraestructura de Azure, pues ya sí que veríamos que nos ha completado y nos ha desplegado ahí un churro de recursos, en este caso esos 34 que veíamos antes, y que de hecho, ¿el qué dices, Oscar? En este caso nos despliega las 10 máquinas del Big Data as a Service. Sí, vamos a verlo. Eso es lo que ha preguntado Jesús. Ahora mismo. Oscar, muy mal. Esto cuando termine, una vez que termina el aprovisionamiento de la infraestructura con Terraform, tú podrías lanzar un playbook ansible. Sí, eso nada, pero... Entonces, ahora vamos a ver el resultado final de todo esto que nos ha creado aquí. Y lo que veríamos sería esto que estáis viendo ahí, ¿vale? Cuando lo cargue. Vemos que aquí, dentro del Resource Group VDAS, nos ha creado todo esto. Todas las máquinas, todos los discos, en fin, todo lo que nosotros teníamos definido en nuestra infraestructura. Y como veis, a tardar nada, 2-3 minutos en crearnos todo esto, que imaginaros para crear esto a mano. Y con la particularidad de que si lo haces 5 veces a mano, las 5 veces lo haces diferente. No eres capaz de hacerlo las 5 veces igual, con mucha atención que tú le prestes ahí. Y bueno, nada, pues esto sería la introducción a Terraform, ¿vale? Así que espero que os haya gustado y nada, hasta otro día. A ver si soy capaz de parar. Ah, está muy bien visto, parece que sabéis todo. ¿Vas a hacer una foto? Sí, pero me localizar el momento. Será yo que tengo. Ah, no.